todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy regreso con un vídeo que muchos seguramente pensaban que subiría algún día y para aquellos que lo quería, seguramente se hartaron de esperar. Siento mucho eso, sé que les he desmotivado tanto, y fue muy tardío esto, pero al menos ya está y no pensaba abandonar la idea de este vídeo. He llegado tarde pero al menos no dije que nunca haría este vídeo. Así que comienzo con el contenido de una vez. Pasa que esta película, durante el tiempo que estuvo en los cines, la taquilla fue baja en varios países de América Latina y sin mencionar que irónicamente tuvo fracaso en los Estados Unidos, pero increíblemente fue un éxito en China y lo mismo podría decirse de España. La crítica se encontró dividida entre fans y críticos especializados, así como personas que desconocen del universo Warcraft. La recepción de esta película, en fin, fue algo controversial y quisiera hacer un paréntesis para hablar de ello primero. Es retrógrado que hoy por hoy seguimos atrapados por el criterio ajeno que juzga por anticipado estas propuestas con un total o parcial desconocimiento de la esencia de estos en general, remitiéndose únicamente a la estética, a la plástica, a la actuación y al abuso o desuso de ciertos elementos tecnológicos, marcando con sin par número de peyorativas frases a las producciones fílmicas, sin darle oportunidad a las mismas de que, merced a su propia tarjeta de presentación, se muestren ante el público para ser aceptados o rechazados. Y así lo hemos visto desde siempre, como el imperio de las páginas de crítica termina por deidificar o demonizar a los filmes de moda, quizás más a la razón de su obtusa visión o criterios de polémica que por sugerir realmente un criterio de opinión. En esta cuestión, ¿a quién hemos de creer? A los cientos de críticos que quizás nunca han siquiera conocido algo de cultura general y que se quedan raspando la superficie, o los usuarios y fans, quienes realmente valoran el producto y lo conocen. Fuera de todo otro criterio, creo que debemos darle el beneficio de la duda a la obra de Duncan Jones, hecha para fans y por fans, porque al fin y al cabo, no ganó un Oscar como ya es costumbre, por cuanto no obedece a los cánones favoritos de la cultura hollywoodense. Por la alianza o por la horda, al final, por ambas y fuimos muchos capaces de valorar el esfuerzo para se llevase este mundo ficticio al séptimo arte. Bueno, una vez aclarado esto, comienzo a desarrollar mis puntos de vista y el análisis personal sobre esta película. Desde el momento que comencé a verla, mientras estuve en la sala de cine, estaba muy ansioso con ver la primera escena luego de la presentación de las casas de producción, confié mucho en este filme y no le perdí la esperanza. A medida que transcurría iba notando muchas semejanzas al universo de los juegos y los libros, pero claro, los rotundos cambios siempre estuvieron presentes. A lo largo de la trama que iba desarrollándose, cada uno de sus hilos argumentales se extendían en lo emotivo y lo familiar, provocando sensaciones que eran muestra de cumplir su función de entretenimiento. ¿Qué decir? Fue sorpresivo el conocimiento de muchos de los aspectos de la historia original, que fueron plasmados en el guión y se llegaron a ver con meticulosidad, porque sí, como muchos al ver la película, analicé cada una de las cosas que estuvieron presentes y debo decir de antemano, que lo han hecho bien. Sinceramente, no me sentí decepcionado de casi ningún aspecto. Una de las fidelidades más valiosas en esta película, fue la distinción de varias lenguas entre las razas, mostrando la barrera del idioma, que es uno de los aspectos primordiales en el universo de Warcraft, y se valora mucho que tal característica no haya sido olvidada. En cuanto a los paralelismos, que es lo más tocado en las reseñas sobre la película, nada de ello es preocupante, por lo menos no me preocupa a mí. Es más, hago el siguiente juicio sobre quienes cuestionaron esta característica que hizo la trama de la película muy viable, que tales paralelismos fueron muy necesarios. Aquellos cambios en la trama con respecto al lore de la Primera Guerra y la campaña de Warcraft orcos y humanos, fueron esenciales para proporcionar un argumento relativo a los productos base, pero sin cambiar garrafalmente la corriente de la trama en relación a la historia original hasta el punto de presentar una adaptación, expresada como una versión alternativa de esta historia. La verdad que yo también esperaba ver una fidelidad argumental, casi que total, pero me generó satisfacción el ver cómo estos mínimos pero significativos cambios repercutieron en esta adaptación, pero para bien, y le dieron un rumbo diferente a varios de los hilos del lore original, por lo menos en esta historia de la Primera Guerra de Azeroth. Es un buen comienzo y con estos paralelismos se han dado muchas sorpresas en la observación de este producto cinematográfico. La trama tuvo buen camino y para nosotros aquí presentes, que somos los que conocemos el universo Warcraft, deberíamos considerar que si siempre esperamos esto en el ámbito fílmico, estando sujetos a expectativas muy altas y positivas, y con fe en que sabían hacer algo acerca de lo que nos gusta y empecinamos en seguir con mucha euforía, deberíamos compartir la misma satisfacción que a muchos nos ha generado
y en agradecimiento de que la producción de esta gran historia no se haya tomado a la ligera y se haya llevado a cabo con muy buenas intenciones. En sí, lo que yo podría decir de esta película, es que para mí fue una buena película y no entiendo por qué se le cuestiona tanto, como si hubiese sido un fracaso cinematográfico, cuando en realidad es un filme con oportunidades y que desde la perspectiva del cinéfilo, quizás no sea un concepto muy viable, pero desde la visión de un fan de la saga, que no considere a esto como una adaptación totalmente fiel, sino que debe presentar sus distinciones como pasa con las adaptaciones fílmicas y televisivas de un producto muy conocido. Ahora, dentro de esta reseña haré el análisis de los diferentes elementos que visualicé durante la película, dividiré mi análisis personal en 5 secciones. 1. Desarrollo de la trama. 2. Personajes y caracterización. 3. Banda sonora. 4. Elementos gráficos y efectos. 5. Conclusión del argumento final. Bueno, comienzo con el desarrollo de la trama. La película comenzó en un plano particular de Azeroth, en medio de la Primera de Guerra, y como la mayoría de las locaciones fueron artificiales, basándose en las zonas del juego, nos puso a adivinar a muchos la ubicación. A partir de este punto, vemos como la historia tiene un desarrollo inicial desde el punto de vista de los clanes orcos, principalmente desde la posición de Durotan y su clan, bien introducir al espectador a la trama directamente desde este personaje que muchos ya conocemos y permitirnos tenerlo a él como el punto de enfoque en este prólogo y pasar de esta pequeña introducción mediante un hecho significativo, que es el nacimiento de Thrall, nos permite llevar una primera gran expectativa de lo que se va a desarrollar más tarde. Desde el punto de vista humano, el guión tiene un desarrollo muy interesante, aunque con un vago desarrollo de sus personajes. He ahí algo que noté y quizás me disgustó un poco, y también me he dado cuenta de que han pasado por alto detalles que, si bien no son primordiales para su adaptación directa del lore, siempre hubieran hecho una buena adición. Los cambios que fueron hechos no fueron descuidos en sí, sencillamente fueron parte del argumento original, modificado en dirección y sentido diferente al punto de crear una trama alternativa que no resulte predecible para los seguidores del lore. La trama así sigue su rumbo y a medida que se extiende el argumento de la película, uno se va dando cuenta de las originalidades del guión, demostrando no ser totalmente fiel a la historia original. Las formas genéricas en que la misma trama se presenta van expresándose en la combinación del drama y la acción, con toques minúsculos de humor y por supuesto manteniendo vivo su propósito inicial como obra fílmica de fantasía, y personalmente me ha agradado a pesar de presentar algunos clichés típicos de las películas de su género. En este punto, la trama tuvo una buena dirección y mucho sentido, donde me importó un comino su fidelidad total, porque lo fue, fiel aunque parcialmente, una fidelidad parcial que permitió establecer paralelismos muy interesante entre lo que todos conocemos de la Primera Guerra como fue y el recuento alternativo presentado en esta película. Es aquí, donde dejó en claro que me ha gustado la forma en que se ha desarrollado el argumento, y como seguidor de la saga Warcraft, no me siento para nada insatisfecho, mucho menos indignado, pero no todo ha sido perfecto. Por eso aclaro que tuve ciertas incomodidades y sé que como algunos de ustedes, como muchos, si estuviera en posesión del guión, también hubiera de cambiarle alguna que otra cosa, pero caemos en una posición bastante subjetivista, pues es el propósito de que hayan hecho así las cosas, nos genera a todos distintas opiniones y más que eso, muchas discrepancias entre lo que creemos y lo que no creemos que ha sido para nosotros este producto cinematográfico que contentó a unos cuantos y a lo mal, no contentó a otros, o incluso se hubiera esperado más de esto, pero ¿qué más da? Concluyendo en esta parte de la reseña, sinceramente la trama en su desarrollo durante mi visualización de la película, me ha entretenido mucho y tenerme atento con mucha curiosidad a cada uno de los elementos que llegué a observar, con menuda satisfacción al darme cuenta de lo mucho que se había plasmado en los escenarios, objetos y personajes, despertando el sentido curioso de los seguidores y conocedores de la saga. Aquí en muchas ocasiones, me he dado de cuenta de lo en realidad que resulta confusa la película para los que no son fans y desconocen mucho del universo fantástico de Warcraft, pues en ese sentido, es mucha incomodidad no entender un carajo de lo que se está presentando en pantalla ni tener en cuenta las referencias a los elementos adaptados, tomando como principal ejemplo las ciudades de Azeroth cuyos nombres y aspectos son presentados con vagancia al espectador. Para muchos de nosotros es un mínimo regocijo de que no se han pasado
olvidado los detalles más primordiales para una adaptación de este universo ficticio por donde no les da el sol y limpiarse la suciedad con el mismo Loure, dando como resultado un guión vomitivo y de lo más mierdero que nos deje como los fans de otros videojuegos adaptados al cine anteriormente. Pero ese no es el caso, lo han hecho bien, por lo menos para mí. No soy un conformista, porque hay cosas que no me parecieron rectas dentro de una adaptación, dispuesta a ilustrar con mayores recursos una historia extensa y con mucha riqueza y culto entre lo que es fantástico y entretenido. Así, concluyó que el desarrollo de la trama fue sensacional aunque no precisamente sobresaliente e infalible, tuvo imperfecciones notables y confusas en su argumento, aunque no siempre incómodas y han sabido reponer los detalles frente a los cambios y han hecho de todo este orden un buen guión con argumento muy viable, coordinado, y con una vista sensacional. En esta parte, le otorgo una calificación de 7. Ahora prosigo con los personajes, hablando de cada uno, sus aciertos, fallos, participación y respectiva caracterización dentro de esta película, distinguiéndolos de su figura dentro del lore y los juegos que tuvieron un desarrollo diferente. Comenzamos, con quien quizás viene siendo el principal de los protagonistas desde varios planos, Anduin Lothar. Este personaje me encantó mucho, pienso que conservó muchas de las cualidades que el Anduin original poseía, se le mostró en la película, con mucho valor, abnegación, además de que tenía mucho carácter y autoridad, mostrando su fuerza de lucha e ingenio, con sus estrategias en batalla, representó lo más cercano posible a la figura heroica que era Anduin Lothar en el lore. Su carisma estaba basado más que todo en su elocuente personalidad y la confianza que denotaba al relacionarse con otros y en muchos escenarios. El legendario campeón de Azeroth tuvo una buena representación en esta película, donde su participación destacaba en casi todo arco argumental, dándole una característica más protagónica que otros personajes, y encima fue encarnado por un buen actor como Travis Fimmel, al cual admiro mucho desde que protagonizó Vikingos, la cual es una gran serie y este es su mejor papel en el cine por el momento, quizás. Durotan, este personaje también tuvo buena caracterización, menos mal. Muchos esperábamos una participación excepcional de su parte y afortunadamente, no fuimos decepcionados. Cabe aclarar que si ya vimos la película, debemos tener en cuenta que su destino fue uno de los acontecimientos paralelos a Lore, un cambio significativo, pues, no fue diferente su destino, tenía que suceder y ya lo sabíamos, lo que cambió fueron los medios y el tiempo en el que aconteció. Otro personaje, con una personalidad que se desarrolló equivalentemente a su contraparte original, conservó sus características de líder, como la capacidad de sacrificio y su nobleza, su arco fue para mí, el mejor retratado en la película, dando una mejor imagen de él de la que se pudo tener en el lore, desde su llegada a Azeroth y rebelión contra Gul'dan hasta el sacrificio que hizo con tal alejar a su gente de la maldad de Gul'dan y convencer al resto de rebelarse contra el brujo. Durotan llenó las expectativas que tuve sobre él, desde que vi el tráiler y cumplió con todo lo que se había pensado, además de que tuvo una buena representación física, un buen diseño, fue uno de los personajes orcos a los que mejor le cayó la técnica del CGI, uno de los mejores diseños de personaje en la película. Quedé satisfecho con su participación, estuve muy atento a sus escenas, las que más me tenían concentrado en el filme y los sentimientos que emanaban cada una de sus acciones y expresiones, simplemente llegaron a mí y me tocaron XD, fue un personaje muy trascendente a la vez, y estoy seguro de que no soy el único de entre todos los fans y espectadores de la película, que se conectó en más de una ocasión a lo que era este personaje, un personaje trabajado y el más respetable del elenco para mí, bien logrado por el equipo de diseño, los guionistas y su intérprete Toby Kebbell, que lo hizo muy bien. Khadgar, este personaje no vaciló un solo momento y tuvo una presentación aceptable, me gustó mucho la apariencia que le dieron, un poco más joven, como pasó con Anduin Lothar y en esta versión hace énfasis de su posición de aprendiz, en todo el sentido de la palabra. Hubo diferencias también respecto al Khadgar que ya todos conocíamos, pero este Khadgar en sí fue muy agradable y se adaptó al ambiente cinematográfico con muchos aspectos que lo hicieron carismático. El actor le puso mucha pasión al personaje y fue otro foco de atención entre la historia, sus acciones y puntos de reflexión fueron vitales en el desarrollo del personaje, con una participación que le otorgó importancia y gran aporte dentro del filme. Orgrim, podría decir que es equiparable en todos los aspectos al Orgrim que conocimos y a esta adaptación del personaje, se le dio un poco más de sentimiento. Quizás haya sido uno de los personajes más apreciados dentro del grupo, incluso por aquellos que no quedaron satisfechos frente a las expectativas que tenía sobre la película.
Uno de los aspectos de valor a destacar en este personaje es la amistad que se desarrolla entre él y Durotan, una amistad inquebrantable y hermandad de sangre. Esta gran relación amistosa fue visible a través del lore, pero quizás no fue tan ilustrada y retratada como en esta película. Además de ello, Orgrim demostró un comportamiento natural a las circunstancias y fue muy expresivo. Sin embargo, esperaba más de él, como un enfrentamiento con puño negro, como muchos lo habíamos imaginado, pero estuvo bien igual. Su actitud de sumisión y posterior rebelión contra el brujo Gul'dan demostró otro aspecto de su fidelidad al personaje original, además de su fuerza expresiva y su posición neutra frente a los hechos, pero manteniendo siempre esa lealtad hacia su compañero y líder de clan. Sabemos el triste destino que le espera, pero esperamos que lleve a lo más profundo una amistad con Thrall. Como vimos ya muchos en el lore, tengo esperanzas de que este personaje tendrá mejores planes para el futuro. Si continúa la producción, ya quisiera verlo como el próximo jefe de guerra, así como sucedió originalmente. Garona, su intervención fue crucial y fue empleada en esta película en un rol donde establece una conexión entre la Alianza y la Horda, muy parecida a su contraparte en el lore, a pesar de unas mínimas diferencias. Sinceramente, no me agradó mucho su diseño, pareció, por decirlo así, un poco pintada XD. Yo pienso que tratándose de una serie orca, hubieran podido hacer algo mejor, ya que los orcos quedaron bien pros, y en el caso de Garona, este fue un aspecto que debilitó una de sus principales características, que es su racial. Esperé en más de una ocasión en la película que se explicara su origen, y así fue, pero no como yo esperaba. No hubo una aclaración sobre sus genes Draenei y orcos, ya que la Garona del lore es un individuo mitad orco y mitad Draenei, y por eso digo, eso no se explicó. Puede ser que lo hayan cambiado también. Eso explica la apariencia que le dieron, que es más semejante a la de un humano. Es probable que esta Garona sea distinta en ello igual. Pensé en ello muchas veces. Sin embargo, lo que me ha gustado del personaje es su caracterización. A pesar de que el diseño fue un poco cutre, valió mucha la interpretación y participación que tuvo en los diferentes escenarios. Sorprendió la evolución que tuvo a lo largo de una película, empezando como una esclava de los orcos, prisionera de los humanos, aliada de estos últimos, rebelde contra Gul'dan y finalmente guerrera de alto rango al lado del brujo, tras conseguir honor. Bueno, hasta aquí llega esta primera parte de la reseña. En la siguiente parte termino hablando de los demás personajes, la música, los efectos y el final. Espero que tengan un buen día y nos vemos ahorita en el otro vídeo. Chao.